Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 24 en inglés. Primero de todo, pedir perdón a la gente si me escucháis la voz un poco así nasal, pero estamos aún en invierno, en temporada de frío, y ya a mí se me tapa la nariz cada 2 por 3. De hecho, voy a tener que hacer alguna que otra pausa en este podcast para sonarme los mocos y para no molestaros, pero nada más que eso. Así que vamos a empezar con el podcast. Como siempre, 5 o 6 minutitos de intro hablando de mi vida, hablando un poco de off topics, y luego ya empezamos con el podcast en sí. Hoy nos esperan unos temas de Precision y para la gente, o sea, de Precision, de preinicio de la LEC, que falta nada. Y para la gente que no se ha dado cuenta, hoy lo estoy subiendo en miércoles día 15 en vez de jueves porque los podcasts no tienen día. Saldrán una semana el día que pueda grabar. Esta semana puedo grabar este día, otra semana puedo grabar otro día. Y nada más. Vamos a empezar con el podcast. Primero de todo, dando las gracias a Agua Fading Stranger, que me contestó en el podcast anterior a unas preguntas que hice, pero por desgracia, para mí aunque lo entiendo porque el podcast anterior fue bastante malo, nadie más me contestó esas preguntas porque no fue malo, o sea, es malo. Yo considero que salió bien en cuanto a lo que conté, pero no logré transmitir en la miniatura, ni en los tags, ni en nada del vídeo, un interés para que la gente entrase, por lo cual lo vio poca gente y unas preguntas que hice en el podcast anterior la gente no respondió. Por lo cual os quiero preguntar rápidamente para tener feedback del podcast y así mejorarlo, sobre todo para vosotros. Vale, son 3 preguntas rápidas. Pregunta uno, pregunta 2 y pregunta 3. Pregunta uno: si queréis que haga off topics en los podcasts, no de forma natural y no quitando otros temas del podcast, pero por ejemplo, en la off-season o cuando haya menos contenido, por ejemplo, entre torneos internacionales antes de empezar la LEC, a lo mejor ahí hay 1 o 2 semanas en la cual no dan los temas para hacer un podcast de 1 hora. ¿Preferís que el podcast sea más corto, en plan 40 minutos, 30 minutos? O al final, uy, nos quedan 20 minutos para la hora. Que yo no busco la hora. Si me paso, me pasé. Pero si me quedo corto, no me quiero quedar corto, ¿sabes? No me quiero quedar menos de 1 hora, me parece que es poquito. Entonces, ¿queréis que haga ahí lo que viene siendo un poquito off topic? En plan, sería el podcast normal, sin quitar ningún tema. Y si sobra espacio, pues yo que sé, os hablo de algo que me guste. Música, anime, manga o lo que sea. O no. Pregunta uno esa, si queréis off talkies. Segundo dos, si queréis los podcasts de Japón. Fui 2 veces a Japón y haría 2 podcasts. Uno explicando mis 2 viajes y otro explicando cómo viajar a Japón barato y tips que yo he dado después de ir varias veces, dependiendo de lo que busque cada uno. No soy un pro, pero creo que puedo aportar porque al fin y al cabo soy periodista y he buscado muchísima información y tengo esas habilidades para encontrar las mejores cosas y los mejores tips. Si lo queréis, nada, dejadme en los comentarios. Esto seguramente lo haga para tenerlos como podcast de reserva para cuando una semana no pueda grabar porque yo que sé, me voy de vacaciones, subir un podcast. Pero si 1000 personas me dicen que no, pues no lo voy a hacer. Y la tercera y última pregunta. Quiero feedback sobre este podcast. ¿Qué me veis? ¿Qué queréis que mejore? ¿Y cómo creéis que puede ser mejor para vosotros? Dentro de este feedback hay pregunta 3.1 y punto 2. Antes hubo una época que ponía gameplays de fondo en vez de simplemente esta plantilla. ¿Queréis que vuelvan los gameplays o preferís simplemente la plantilla y ya está? Al fin y al cabo, si lo queréis poner de podcast no hace falta que tenga nada moviéndose, lo dejáis de fondo y ya está. Y la 3.2. ¿Queréis que ponga lofi o alguna música de fondo o nada en silencio ya cada uno que lo sufre, que lo escuche como quiere? Y al fin y al cabo tengo un micro más o menos decente y creo que no hay ruido de fondo y que se escucha bien sin nada, pero como vosotros digáis. Y con esto ya he terminado los temas de la intro, las preguntas, la uno, la 2, la 3.1 y la 3.2. Así que nada, vamos a comenzar ya con el podcast y ya me puedo relajar porque esta parte quería pasarla rapidita porque no me apetece aquí repetirme todas las intros. En este caso, vamos a hablar primero de que Lion Toad es real. Toad Amarillo ha fichado por Lion Gaming y tendremos este creador de contenido que para mí es de los GOATs, retransmitiendo la LTA, que eso ya se suponía porque ya lo había hecho otros años cuando era LCS norteamericano, incluso hizo algunas partes de la LLA, los playoffs se los dieron, pero lo tenemos como creador oficial y seguramente vaya en físico a Los Ángeles a dar algún partido, seguramente las finales de los playoffs o algo, porque es creador de contenido de Lion y va a estar allí apoyándolos con ellos. Lo cual, nada, simplemente quería comentarlo. Enhorabuena a Toad. Y está muy bien ver cómo tenemos gente repartida por todo el mundo, españoles por todo el mundo. En la LEC obviamente tenemos mucha gente. Luego tenemos en la LPL, no tenemos a nadie como tal vinculado, pero bueno, tenemos a Shoto de Chinagap allí. Tenemos también cubriendo la LPL pues Toad, Tesrak, todo Chinagap y demás. Luego en la LCK tenemos el emisario por excelencia de la LCK, que es Enfric, y ahora tenemos a alguien vinculado realmente a Norteamérica. Bueno, a América completo, que ahora es toda la liga de América. Perdón, sigo diciendo Norteamérica por la costumbre de la LCS norteamericana, pero no, ahora es la liga de América entera. Y tenemos ya a alguien ahí vinculado a la Liga de América, que es Toad con Lion, que está en la LTA, y tenemos un representante ya más para eso. Así que nada, este era mi enhorabuena a Toad y vamos a ir ya con los temas gorditos. Hoy tenemos un tema importante que va a ser las previas de estos 3 primeros días de
LEC la primera semana, son 3 días, y eso será la previa, que será el último tema que toquemos, pero bueno, como ya sabéis, los temas están en la barra de YouTube o en la descripción, por lo cual ahí podéis verlos sin ningún problema. Y vamos a empezar con entonces los temas que yo quiero tocar de primeros. Tengo 2 temas que anuncié en el podcast anterior que se tocarían si sobra tiempo porque son temas un poco más de relleno, pero antes de eso vamos con uno que a mí me interesa mucho, que son las entrevistas de Ship Esports a los equipos de LEC. He dicho City Esports, ¿sabes? ¿Te imaginas? Les llamo mierda, no, perdón, me he equivocado. Estoy demasiado taponado y estoy notando que me está costando ser ágil a la hora de hablar, pero bueno, vamos a hablar más calmados, más despacio y así supongo que saldrá todo el podcast mejor. No quiero hacerlo tampoco acelerado y que se joda, así que vamos con calma. Como hoy es miércoles, solo han salido aún de momento 7 entrevistas. Faltan la de Koi, la de Fnatic y la de G2, las cuales comentaremos la semana que viene en el podcast que viene. Pero el resto de entrevistas ya han salido y vamos a comentar un poquito, las he leído y he hecho un resumen de lo que yo quiero comentar sobre cada equipo que han hablado con la gente de Ship Esports, ¿vale? En este caso, empezamos con SK, lo cual han estado comentando. Mira, de hecho, puedo abrir aquí un segundito Ship Esports y os voy comentando con quién han hablado con cada equipo, porque lo han puesto. Entonces puedo decir quién es la persona que da cada declaración. Con SK han hablado con Owner, el español, que ha dicho lo siguiente. Han buscado jugadores que tienen potencial de ser top 1 o top 2 de su posición y que no quieren un equipo que esté feliz con ser top 6, por lo cual, según ellos, todo el equipo de SK es top 1 o top 2 en un futuro, no ahora. No dicen que ahora mismo lo sean, pero dicen que en un futuro pueden serlo. Vale, recordemos, para quien le interese, el equipo de SK que está compuesto por Jenax, Isma, Ricker, Ragel y Lupi. Según Owner, estos jugadores que han fichado, todos tienen potencial para ser top 1 o 2 de su posición. Para mí, no. Jenax no, Isma no, Ricker no, Ragel puede y de Lupi no tengo información. Pero bueno, ellos lo creen y también supongo que han tenido que hacer una media entre que tengan ese potencial al top 1 o 2 y sobre todo que no sean felices con el top 6, lo cual quiere decir jugadores con ambición, porque a lo mejor puedes fichar un jugador que tiene más potencial pero menos ambición y ese te interesa aún menos. Así que bueno, algo han hecho, pero yo no creo que hayan logrado por lo menos lo que ellos dicen que han logrado de conseguir gente con potencial tan grande. Luego tenemos a Vitality, que el equipo adopta un estilo agresivo inspirado en el LPL. Básicamente, Vitality estamos hablando de, que lo ha dicho Pat, mano derecha de Mac, y compañero también del otro señor, que son Mac, Pat y Cass. Son los 3 de Vitality. En este caso, Pat ha dado la entrevista y ha dicho que el equipo quiere adoptar un estilo agresivo inspirado en el LPL. No es que quieras adoptarlo, es que juegas a eso o no tienes equipo. Porque Hailey-san va a jugar a ese estilo agresivo, si quieres llamarle, o a intear directamente. Entonces no puedes hacer otra cosa que no sea adaptarte a Hailey-san. Karthi juega parecido y lo que quieren es que el resto de jugadores se adapten. El resto de jugadores que de Vitality, recordemos, son Naknako, Linkas, Chayek, Karthi y Hailey-san. Karthi y Hailey-san obviamente puede jugar ese estilo super agresivo o incluso yo, para mi parte. Cuando juegas bien es estilo agresivo. Cuando lo juegas mal y no sabes jugarlo, estás inteando. Pueden hacerlo. Linkas yo creo que también puede adaptarse. Y Naknako y Chayek, que acaban de llegar a la LEC, veremos si consiguen inducirlos a jugar así, aunque a lo mejor les joden la carrera ya a partir de ahora. Aparte de eso, dicen que quieren priorizar continuidad, cohesión y desarrollo interno, por lo cual seguramente no hagan cambios en todo el split, lo cual choca un poco con que ya han estado probando a su botlane, que son Hopa y... Uy, lo siento, pero no me acuerdo del compañero de Hopa. ¿Cómo se llama? La Academia de Team Vitality. Os lo digo ahora un momento. Vitality B. ¿Y quién es el compañero de Hopa en Vitality B? Fleshy, eso, Fleshy, el turco. No me acordaba. Pues Hoppe y Fleshy ya han estado entrando con Team Vitality, por lo cual ellos dicen que quieren tener un poco de continuidad y luego ya han estado probando para cambiar a la bot lane. Uy, a mí me duele un poquito eso, eh. Pero bueno, veremos al final qué hacen. Y también dicen lo siguiente, el señor Pat. La colaboración entre sus equipos de LEC y LFL es clave para consolidar una identidad y cultura común, con la intención de ser más competitivo y sostenible a largo plazo. Esto quiere decir que, vale, van a entrar mucho con Vitality B para mejorar ambos en la misma dirección. Lo cual, vale, eso es coherente con lo que han dicho, pero no es coherente con cambiar a tu botlane, que es lo que parece que tienen pensado en un futuro o lo que sea. O sí, porque como están entrenando a la vez y van a mejorar a la vez, es un desarrollo interno y una continuidad a los 10, cambiándolos de piezas, pero los 10 juntos. Puede ser.
Depende de cómo hablen eso, ya veremos. ¡Ay, no! Tenemos aquí una cosita que yo me he equivocado. Había dicho que Koi no había sacado ya su entrevista, pero perdón, Koi sí que había salido su entrevista. Falta la de Fnatic, la de G2 y la de ¿quién más? La de Fnatic, la de G2 y la de... Y la de Rogue falta por salir. Vale, falta falta la entrevista de Fnatic G2 y Rogue por salir. Pensaba que la de Koi no había salido, pero no, es que la de Koi no fue muy interesante porque por desgracia o por suerte para nosotros es algo que ya sabemos, que es que hablaban un poco del proceso del fichaje de Yoyopium, nada que no sepamos ya. Al fin y al cabo, Koi ha sido muy vocal con el fichaje de Yoyopium, todos los medios españoles han sido muy vocales con el fichaje de Yoyopium y todo lo que se cuenta en GP Sports, la entrevista a Koi, que en este caso por parte de Koi habló Feiron, que es el jefe de operaciones, rollo team manager, pero un poco más. Pues nada, de eso no hay nada que comentar de lo de Koi, porque simplemente hablan cómo ficharon a Yoyopium, que Yoyopium fue un poco así a regañadientes a hablar con Koi, pero cuando conoció a Melted y le preguntó quién era el líder del equipo y habló con el Yoya y conoció lo que quería hacer el Yoya, ahí sí que dijo, uff, God, ahora sí que quiero estar aquí. Y en ese momento es cuando se decidió por entrar en Movistar Koi, que fue hablando con el Yoya. Pero no nos dicen nada que no sepamos ya porque Koi es un equipo estamos sobreinformados de Koi en España, por lo cual no necesitamos leer esta entrevista porque no nos aporta nada nuevo, por desgracia. Me gustaría que dieran insight de otra cosa, pero sabemos todo sobre Koi porque todo el mundo habla de Koi. Lo cual no es malo, pero no tengo nada que comentar de esta entrevista. Luego nos vamos a Giant, como queráis llamarle. Primero de todo, Lot, como sabemos, fue fichado por la IA, igual que Jackis, dio unos números muy altos y muy destacables, muy parecidos a lo que dio Jackie en su momento, por lo cual, con una IA supuestamente perfeccionada tras un año y con esa gente que parece que la preparó bien, porque Jackie salió muy bien, tenemos el fichaje de Lot. Y luego, claro, no lo vas a fichar solo por la IA. Por la IA lo escauteas y lo pruebas y le haces tryouts y le entrevistas. Y con eso hicieron tryouts contra Fnatic, G2 y equipos de mundiales. Lo cual, la verdad, lo hizo muy bien, jugó muy bien y al final lo ficharon. Tras eso, ellos querían a Yike y una botlane diferente, aunque no han dicho que botlane era la que querían. Pero lo de Yike era fijo, porque de hecho hasta vimos a Jose y todo hablando en redes sociales, como hizo al estilo Ibai con Yoyopium, pues Jose con Yike. Pero no consiguieron fichar a Yike. Aún así, tuvieron entre comillas, buena suerte, porque cambiaron su dirección para fichar a Noah Jung y le salió muy bien, parece ser. Parece que Noah Jung ha resultado ser el mejor botlane que la que tenían ellos en mente, aunque no han dicho cuál es. Y perdón que no lo he dicho, pero quien da la entrevista de Giants es Guilloto, literalmente, el head coach. Después de eso, Guilloto también habla de que les hacía falta un líder. Tenían ya a Lot, un rookie. Tenían ya a Jackis, que no era rookie, pero no valía aún como líder. Le faltaba centrarse en otras cosas. No hay Jung, menos. No carisma ni personalidad, porque sí que son muy carismáticos y tienen personalidad, pero menos influyentes que una piedra en in-game. De hecho, viendo los vídeos de Legends in Action de Fnatic se puede ver que in-game pues no pide y habla y tal, pero no es la voz cantante. Y Jung sí que se mueve y tal, pero no es tampoco una persona con una autoridad para dirigir el equipo, así que les faltaba un líder en la jungla, porque era el rol que tenían que cubrir. Y en este caso ya no había más que hablar. Closer que se vio haciéndolo muy bien en Norteamérica y sobre todo este último split, que fueron 3 meses, ¿no? Más o menos, de Carmine Corp, lo hicieron bastante bien. Y por eso el jungla turco fue el que tenía que llegar. Y además, dos turcos, Lot y Closer, siempre está bien para que el novato se adapte un poco mejor. Con eso llegamos a Team Heretics, el cual da la entrevista. ¿Quién da la entrevista de Team Heretics? Un segundito porque no lo pone aquí en la página. Ah, sí. Niklas Gape, que es el Team Director de Heretics. No me he muerto, simplemente me he quedado callado buscando la página. Aquí está, vale. Pues Heretics dice lo siguiente. Son conscientes de que necesitan un tiempo. Una sorpresa poder fichar a Beteo, ya que no se esperaba... Uy, a Beteo. Estoy mezclando aquí nombres. Una sorpresa poder fichar a Sheo, ya que no se esperaban que estuviese abierto en la LEC. Se esperaban que se le iba a quedar BDS o que iba a tener ya algo hablado con otro equipo antes de nada, pero se quedó abierto y pudieron ficharlo. Y para ellos le parece una troleada que otro equipo no lo haya pillado cuando Sheo es muy bueno. Beteo se me ha colado porque estuvieron explorando otra vez a Beteo. Pero
ya sabían cómo es y no les molaba mucho. Hasta que apareció Camilo, el cual, Camilo o Camilu, yo le voy a llamar Camilo, me gusta más Camilo como el cantante, pero creo que se pronuncia Camilu en verdad. Que lo vieron en el FL2 tal y cual y sorprendía, obviamente, pero desde fuera no ves gran cosa. Entonces le dieron una entrevista antes de los tryouts y en la entrevista le vieron la motivación, la forma de ser, la manera como profesional que le sorprendió al equipo de Heretics y entonces lo metieron en los tryouts. Y en los tryouts escucharon cosas que rookies no tienen. Sobre todo el tema de comunicación, que los rookies suelen ser más callados o menos seguros o decir cosas que aportan menos al equipo, pues parece que Camilo tuvo algunos destellos, sigue siendo un rookie, pero tuvo algunos destellos de jugador más experimentado, lo cual le hace a Heretics ver que ese equipo, ese jugador tiene potencial, lo que hablábamos en el podcast anterior de cómo se mide potencial. Y también, obviamente, destellos a nivel de mecánicas. Y con eso tenemos lo poco que hablan de Heretics, porque luego comentan un poquito que Stent lo suben, que quizás no sea tan bueno, pero tiene ahí el tema de que nunca ha estado en LEC y eso es una ventaja porque no trae malos hábitos de LEC, aunque bueno, ha estado mucho tiempo compitiendo en ERL, por lo cual puede que traiga un mal hábito de ERL, pero es imposible conseguir. Quizás el jugador más virgen que puedes conseguir es Camilu, que es el primer jugador en la historia del competitivo en Europa que sube de una segunda división directamente a la LEC. Porque Jackis estaba en primera división de un país con un nivel más bajo, pero era primera división. Sin embargo, Camilu está en segunda división. Es la primera vez que algo pasa así. Y nada, es el jugador que menos vicios puede tener porque lleva compitiendo muy poco. De hecho, si me lo permitís, voy a ver la Wikipedia de Camilo. Camilo empieza a competir en agosto de 2022 en Adverse. Se pasa 15 días allí, que supongo que será para un torneo. Luego juega en Project Conquerors, 4 meses, en Athletic, 4 meses, en Easy Dream, que es donde estuvo compitiendo en 2024, 10 meses y ahora está en Team Heretics. De hecho, podemos ver lo que ha hecho Camilo en su vida competitiva para que veáis el pavo, lo ultra rookie que es. Mirad, Camilo, su historia como jugador. Con un equipo, con equipo de amigos, con un equipo de amigos juegan torneos de Mastercard Nexus Tour. Juegan 3 torneos, quedando puesto 25, puesto 22 y puesto 47. Luego, Adverse Current, que es el equipo este que está 15 días, juega la Elite Series, quedando en el puesto 13 y 16. Con ningún jugador, ningún compañero destacable por aquí aún. Luego se va con otro equipo de amigos, que en este caso es el Look for Org, jugando en Coupe de France, bueno, de amigos, un equipo de gente random o jugadores más menores. Juegan la Copa de Francia, los clasificatorios no se clasifican en ninguno de ellos. Quedan 3-3, 1-2 y 4-2. Y luego ya juega con Project Conquerors a finales de 2023 en la LFL 2, quedando 6-12. Para luego fichar, perdón, a principios de 2023 con Project Conquerors. Y luego ya a finales de 2023 está en Athletic Current, donde ahí podemos destacar que juega con Chronic, el único así un poco destacable. El FL2 en Summer, quedan 9-9, llegan a playoffs y quedan segundos de playoffs. Juegan la Copa de Francia quedando entre el puesto quinto y octavo. Luego juega Duruf Ultimate Showdown, que es nada, un torneito random. Que quedan séptimos y ya se va a Easy Dream, que es el equipo en el que ha estado todo 2024, ganando la temporada regular, con un equipo ya donde están gente como Chronic y Highway, que son los más conocidos quizás. Gana la temporada regular, pero luego en playoffs quedan segundos contra Easy Japón. Luego quedan cuartos, pero vuelven a quedar segundos en los playoffs. Juegan el promotion a la LFL, pero no promocionan porque les gana Easy Japón, que sube a la LFL. Juegan la Copa de Francia, quedan en grupos 0-3 y juegan la Anno Cup Season 2, quedan 2-3 perdiendo contra Pigs. Que de hecho la Anno Cup, bueno, Anno Cup, no, perdón, ahora sí se llama Anno, con 2 Ns, la NNO Cup del Team Anno, Anno de, claro, Noni Torga, el equipo. Pues bueno, es la copa que jugó España, que España era los guarros, y luego pues también jugaron los ratones y tal, y pues perdieron en semifinales contra Pigs y contra los ratones en ganadores, o sea, aún hicieron cosas. De hecho, Francia ganó a España, o sea, Camilo ganó a Werlip antes de que lo ficharan, o bueno, ya estaban fichándolo. Y eso es un poco la historia de Camilo, que es, Bautis, ¿por qué la cuentas? Pues yo qué sé, porque era muy rápida, no da ni para un vídeo, la contamos aquí y ya conocéis lo que ha hecho Camilo en toda su vida. Y con esto solo nos quedaría hablar de Carmine Corp y BDS.
La entrevista a Carmine Corp la da el señor Reja, el head coach que viene de Carmine Corp Blue, subió tal y cual, ¿no? Eh, Hablamos de support. Querían cambiar a Targamas. Targamas lo sabe. Exploraron a Trimby, a Parus, a Lavrov, a Mikix y a Kaiser. O sea, literalmente cogieron a los tres más viejos y a los... Bueno, sí, cogieron a todo el mundo que estaba en LEC que se estaba moviendo. Porque Lavrov se movió de equipo, Mikix se movió de equipo, Kaiser se movió de equipo, Trimby se movió de equipo, Parus se movió de equipo. De hecho, Trimby no estaba compitiendo, ¿no? No me acuerdo ahora. Pero ninguno les convenció más que Targamas. Decían que ninguno tenía una voz más potente que Targamas. Cuando Targamas se supone que... se supone que Targamas no habla, según sabemos nosotros. Y en este caso, Reja dice que ninguno tenía una voz más potente que Targamas. Yo creo que esto se lo ha inventado y que simplemente no lo cambian para que estuvieran más cómodos con Caliste, que luego se menciona en la noticia. Que también era importante mantener a Targamas porque fue la botlane que tenían con Caliste el año pasado y como que le salió bien. Bueno, el año pasado no, hace 2 años, en 2023. Pero claro, están hablando, esta entrevista se hizo en 2024, entonces claro, dicen el año pasado, pero ahora es hace 2 años. Y eso, mantenerlo como compañero de Caliste. Después preguntan, en el mercado de fichajes, Carmine Corp también preguntó por Skewmont, 113 y Jankos. Incluso pensaron en mantener a Closer, pero claro, en el momento que Jake salió al mercado y fue una opción real, no tuvieron nada que pensarse, y lo entiendo. Entre Jake y Skewmont, obviamente tenemos a G2 que apunta por Skewmont, pero solo puede aportar por Skewmont G2. Fnatic, perdón, Carmine Corp no podría aportar por Skewmont, porque son distintas organizaciones y distintos objetivos. Tú tienes a Caps y tienes a un cuerpo técnico y unos mecanismos desarrollados para que Skewmont mejore y te compensa fichar a Skewmont. Pero tú, si quieres ganar una LEC como es Carmine Corp, que antes de preocuparte por un futuro lejano, tienes que mantenerte tienes que enfocarte en cumplir alguna meta y algún sueño tuyo. En este caso, el sueño de Carmine es levantar una LEC. Entonces, antes de preocuparte de crear jugadores a 3 años, tienes que cumplir un One Hit Wonder, ¿no? Tienes que ganar una LEC aunque sea con un equipo full de estrellas. Entonces, pues vas a por Jake, lo cual me parece coherente con lo que quiere hacer el equipo primero, que aunque el equipo tiene el tercer equipo, el segundo equipo y el equipo de la LEC, también hay que comprender que son un equipo que quiere ganar, que son una organización que quiere llevarse un título y ya tendrán tiempo de ir desarrollando talento con esta estructura tan grande que ellos dicen que es como la masía del Barça de desde pequeños ya ir entrenando a jugadores. Ya tendrás tiempo, pero primero ficha gente buena ya consolidada y gana una LEC. Creo yo, vamos, que es lo que ha pensado con Jake en vez de ir a por Escumo. Y después de eso ya solo nos queda BDS, el equipo suizo que hizo una off-season rápida. Querían hacer una off-season rápida. La entrevista en este caso la da el señor Striker junto a Mathieu, la dan entre dos personas. Y eso, querían off-season rápida, no querían dejar cabos sueltos y empezar a trabajar en el equipo cuanto antes. Para eso, el fichaje rápido de 1-1-3, que lo hizo bien en Carmine Corp. Y nada, Parus casi no tenían que hacer nada porque era su jugador en la academia. Simplemente decirle, te subimos, tal y cual. Tenían prioridad de negociación con él al ser de la organización. No tienes que esperar a que acabe el periodo de fichajes ni nada. Tú, antes de que empiece el periodo de fichajes... Perdón, que me estoy liando, estoy hablando muy rápido. Antes de que empiece el periodo de fichajes, ya podían hablar con Parus porque está en la organización. No tienen que preocuparse por preguntarle a otro equipo ni nada. Son la misma organización, bajan y le preguntan. Ya está. Tengo que bajar revoluciones. No sé por qué estoy hablando tan rápido. Yo creo que es porque estoy taponado y se me acelera la cabeza. Y eso, entonces con Parus simplemente fueron, hablaron con él, porque tenían prioridad al ser sus propios dueños, entre comillas, como si fuera estaba fichado por ellos y lo subieron. Y luego fue muy fácil convencer a Irrelevant. Supongo que con dinero es muy fácil convencer a todos, porque el dueño de BTS le sobra el dinero. Aunque BTS no paga demasiado alto, pero sí. Entonces supongo que por eso fue fácil convencer a Irrelevant y empezar a trabajar cuanto antes. Joder, Jesús. Bueno, vamos a seguir. He tenido que hacer una pequeña pausa porque estaba yo aquí muriéndome y estaba notándome que me estaba acelerando, así que he hecho una pausa, he tomado aire y seguimos con el podcast. Ahora, antes de hablar con otros temas, que son, voy a dejar para el final unos temas cortos, vamos con el tema gordo de verdad, que es la previa del LEC 2025. Me he hecho una tabla que, como podéis ver aquí, semana 1, día 1, si bajo semana 2, semana día 3, tal y cual, por aquí tengo semana 2, semana 3. Y voy a ir anotando todo. En un futuro os enseñaré el Excel entero cuando lo tenga bien preparado. Y con ese Excel vamos a ver, porque voy a intentar predecir todo sobre la LEC y sobre los torneos internacionales. Vamos a hablar de primero la LEC en temporada regular, luego predeciremos los playoffs, si es todo playoffs ya directamente, y luego predeciremos el first stand,
el primer torneo internacional de este año, ¿no? Entonces, nada, vamos a hablar de lo que viene siendo la LEC. Y en este caso tenemos que poner esto por aquí y hablar del primer partido, que es el partido de Heretics contra Rogue. Muy bien. Como sé que hay gente que a veces se le olvidan los rosters aún, incluido yo, os leo. Heretics: Carlsen, Sheo, Camilu, Flacket y Stend. Contra Adam, Malran, Larsen, Patrick y Execute. La gente pone tanto Heretics como Rogue muy bajo, pero por ambición y por gusto, aquí vamos con TH, Team Heretics, de mi primera predicción. De hecho, vamos a formatear esto de la siguiente forma. Genial, más fácil. El resultado pues lo pondré y luego me vendré aquí abajo y pondré total aciertos y veremos cuántos he acertado de todos. Vitality BDS. Otra vez, Naknako, Linkas, Shayek, Karthi y Hailey-san contra Irrelevant, 113, Nuke, Ice, Parus y Parus, básicamente, sí. No sé qué estaba buscando yo, qué jugador más. Yo aquí lo tengo fácil, creo que es BDS por lo mismo. Vitality también es un equipo en el que no confío nada. Giants SK, aquí sí que son dos equipos más del mismo nivel, aunque Giants debería ser mejor. Tenemos a Lot, Closer, Jackis, Noah y Jun por los españoles. Y por el equipo también de españoles, pero alemán, que sería SK, que tiene a Owner y Mauro como españoles, tiene a Jenax, Sisma, Reaper, Ragel y Lupi. O Ragel. O sea, Ricker, Ragel y Lupi. Dije Reaper, pero Reaper no. Reaper era el de Cloud9. Yo aquí voy a tirar por Giants, no hay mucho que hacer tampoco. Koi Fanatic, yo, sin querer desmerecer a nadie, pero me parece muy fácil esta primera semana de Fnatic. No por Koi. Koi es el más difícil de los tres, pero luego tiene a Vitality y Heretics. Así que Fnatic, que es Oscar, Razor, Humanoid, Upset y Mikix, se enfrentan a Mirwin, el Joya, Yoyopion, Supa y Álvaro. Creo que no tiene mucho más. No me extrañaría que Koi gane porque venga a full, porque Koi es un equipo que en los inicios de torneos y de temporadas viene muy a full y no me extrañaría que gane, pero espero que no. Y no sería lo normal. Y ya el último roster que leo, porque luego se van a ir repitiendo, que sería Carmine Corp contra G2. Lo conocemos todos. Hanna, Jake, Vladi, Kalista y Targamas contra Broken Blade, Squeamon, Caps, Hansama y Labrov. Aquí yo tengo una duda. ¿K-Corp o G2? Aquí es el partido más difícil de predecir, creo yo, porque me parecen en el vacío los equipos más parejos en este inicio de temporada, porque yo creo que K-Corp va a venir más on point y G2 un poco más desmontado, entre comillas, porque quieren ir mejorando. Entonces, la motivación del debut de Caliste yo creo que va a dar este resultado. No por mucho, y obviamente no me extrañaría que gane G2. De hecho, de estos partidos, eh, si gana SK, si gana Koi y si gana G2, no me extrañaría. Son partidos que en el vacío, sin tener información de ningún partido, siendo la primera semana, es muy difícil de predecir, ¿eh? Estos dos me parecen los más fáciles, pero estos tres me parecen muy difíciles. Por lo cual, no me extrañaría equivocarme. Pero esperemos que no. Así que nada, vamos con la siguiente. Esto tengo que bajarlo poquito a poquito, suavecito, para que lo veáis bien, ¿no? Ahí está. Heretics SK. Aquí, la teoría diría que SK, por poquito, pero no sé yo, ¿eh? Voy a dejarlo. Primero vamos con el Rogue Giants, que es muy fácil porque es Giants. Ah, que le di para arriba la rueda. No, no. Bueno, para la gente que esté escuchándolo solo, he puesto en pantalla mi Excel con las predicciones, pero no hace falta, podéis ir escuchando que lo estoy diciéndolo ya en audio también. Koikar Corp, este sí que es... Oh, 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 qué difícil Koikar Mine Corp. Por Dios, ya no se llama Carmine Corp, no es K-Corp y punto. Ah, sí, se llama Carmine Corp aún, pensaba que me cambiado el nombre a K-Corp solo. Uf, qué difícil Movistar Koi contra Carmine Corp. Lo vamos a dejar para el final, vale. Vamos, igual que el TSK. G2 BDS. Yo aquí creo que sí que G2 puede ganar fácil. Y Fnatic Vitality, vamos, si no gana Fnatic es un chiste, porque Vitality es un chiste de equipo, ¿no? Con el TSK tengo el problema de que creo que Heretics va a empezar con un buen punch al principio y eso le puede dar un par de partidas. Pero SK puede que sea un equipo más ordenado y gane en ese inicio, ¿no? Jenax contra Carlsen es mi mayor duda. El resto creo que más o menos sé quién puede ganar en cada lado. O sea, Ricker contra Camiru también está bastante igualado.
La botlane debe ser para Heretics por un poquito, o sea, no de ganar ventaja, pero sí de que sean mejores. La botlane de SK seguramente gane ventaja, pero la de Heretics juegue más cohesionada, o eso es lo que tengo yo de idea. Y lo cual sea que en línea vaya perdiendo por la de Heretics, pero en Teamfight la de Heretics pueda jugar mejor desempeño, que es la parte que más importa de Flacket, ya que no es un jugador de ganar línea, ¿no? Lo que no sé es cómo valorar a Carlsen contra Jenax. Aquí estaría tirando. Si tiro de cabeza, no sé qué poner. Y si tiro de corazón, pondría Heretics. Vamos a poner Heretics. Y en el Koi Carmine Corp sí que no sé qué va a pasar. Porque vimos que. De hecho, lo podemos ver. Un segundito. Nos vamos aquí. Koi con K-Corp versus Koi. A ver si lo encuentro. La Koi con 2024. ¿Podemos ver el postpartido? Sí. Va, esto es joder. Si no me equivoco, en la KOI-Con ganó KOI. Sin embargo, en el KX4 Forever Rivals, que fue el evento este que hizo Carmine Corp, ganó Carmine, aunque no tenían el equipo casi completo. Pero bueno, estaban jugando sin anunciar al jungla solo. Creo que era el mismo equipo. Era el mismo equipo de LEC, pero con otro jungla distinto. Me es muy difícil saber quién va a ganar aquí, si KOI o Carmine. Me es muy difícil. ¿Quién irá más motivado? ¿Koi o Carmine? Es la motivación lo que va a determinar quién gana. Mm, por líneas, Kana Mirwin lo veo muy empatado. Ese estilo de este juego distinto. Joya Jaik debía estar empatadísimo a un nivel increíble, aunque si Joya juega como el año pasado, que estuvo más ocupado de otras cosas, puede que lo pase un poco mal. En medio debería ganar Jojo Pyong. Y la botlane en general debería ser mejor la de Koi, pero en solitario, Kaliste dicen que es un Cristo. No puedo decidirme por un equipo en esta, ¿eh? No puedo. Un popular opinion. Gana Carmine. Y ya está. BDS Rogue. Todo lo que sea que gane Rogue es una sorpresa. Heretics Fnatic. Fnatic debería hacerse un 9-0. Koi Vitality. Aquí no hay nada ni que pensar. Y G2 SK tampoco hay mucho que pensar. Y Giants Carmine. Yo rateo a Giants un paso por debajo del top 3. Que el top 3 es G2, Fnatic y Koi. Top 4 está Carmine. Y Giants está en horizontal a Carmine y lo bajas un píxel solo. Me parece que están casi igual. Pero, así. Con esto que yo he dicho ahora. Ay, perdón, que no le he puesto en pantalla. Pero bueno, básicamente los días 3. Muy fácil. BDS gana fácil porque es contra uno muy malo. Fnatic debería jugar contra el top 6 fácil. Vitality Koi está en el top 4 y Vitality top bottom 2. G2SK también es fácil y James Carmine. No lo había puesto en pantalla, pero no pasa nada. Vale, con esto nos queda la siguiente. La siguiente puntuación, ¿vale? Voy a contaros y deciros cuántas victorias le doy a cada equipo según mis predicciones. Heretics empieza 2-1. BDS empieza. Un momento, que lo estoy anotando para decirlo. Heretics empieza 2-1. BDS 1-2. Mira, voy a pasar pausa un segundo el podcast y os lo digo todo seguido, que estoy calculando, ¿vale? Así no lo hacemos tan poco dinámico. Vale, ya he ordenado todo esto y según mis predicciones nos da lo siguiente. Fnatic y Carmine Corp empiezan primeros con 3-0. Luego tenemos un cuádruple empate con Team Heretics, G2, Giants y BDS 2-1. Koi en solitario en octavo puesto, ¿no? Octavo, noveno, décimo. No, en séptimo puesto, Koi en séptimo puesto con un 1-2. Y cierran la tabla Rogue, Vitality y SK con 0-3. Según mis predicciones, hay 3 equipos que empiezan sin ninguna victoria, 2 equipos invictos y el resto, pues como luchan entre ellos, se reparten las victorias y derrotas. Dejadme si queréis vosotros vuestras predicciones para la semana que viene.
y hablamos, ¿vale? Me comentáis lo que queréis, o sea, lo que ha pasado y vemos qué tal. Bueno, la semana que viene hablo con ello, pero es este fin de semana, este sábado. Me refiero a que me dejéis, tanto para el día 1, día 2 y día 3 de la semana 1, vuestras predicciones de quién va a ganar. Os recuerdo los partidos. Día 1, Heretics Rogue, Vitality BDS, Giants SK, Koi Fnatic y Carmine Corp G2. Día 2, Heretics SK, Rogue Giants, Koi Carmine Corp, G2 BDS, Fnatic Vitality. Y día 3, BDS Rogue, Heretics Fnatic, Koi Vitality, G2 SK y Giants Carmine Corp. Esos son los partidos de esta primera semana, estos 15 partidos, sábado, domingo y lunes, a las 6 de la tarde el primero y luego cada 45 minutos empezará el siguiente. Termina la Alex, si no me equivoco, a las 10, son 4 horitas porque son 45 minutos por partido, 5 partidos, te comes un rato, así que acaba a las 10 menos cuarto, si todo va bien. Y nada, dejadme si queréis vuestras predicciones ahí en los comentarios, aunque eso sea de un día, de los 3 días o solo de un equipo, como queráis, yo lo leeré encantado. Y iremos viendo cómo a lo largo de este año, que intentaré subir un podcast a la semana, como ya he dicho, voy acertando, voy afinando esos resultados, o doy pena, o acierto todo y debería haberlo metido 1000 euros, quién sabe. No apostéis, o sí, pero con cabeza. Y acabamos ya este temita. Aún queda mucho tiempo, pero este temita, que era para mí el principal, que era la predicción de la previa de la LEC, ahora vamos a ir hablando un poco más de la previa de la LEC, después de las predicciones. De otra forma, este caso quiero comentar los partidos que más ganas le tengo yo para ver, sin duda, ¿vale? Porque creo que hay partidos muy interesantes en cada jornada. Vamos a hacer el típico estilo de partido destacado y luego algún partido que se me quede para ir suelto, ¿vale? Entonces, partido destacado por día sería en el día 1 el Koi Fnatic o el Carmine Corp G2, los dos partidos destacados. ¿Cuál es más destacado? Habría que verlo. Fnatic ha intentado fomentar, sobre todo por parte de Gax y de Grafs, una rivalidad contra Koi. Todo el mundo quiere una rivalidad contra Koi o contra Carmine porque tiene un montón de audiencia. Pero el que Carmine Corp G2 es el debut de Caliste y ver cómo viene el nuevo G2, con dos cambios para mí muy importantes en la médula espinal del equipo. Al fin y al cabo es el jungla y el sub, porque se mueven juntos y son los que tienen que entender el juego más o menos de una forma conjunta para poder llevar el equipo a la victoria y guiarlo sobre todo en early mid game, ¿no? Así que para mí el partido destacado del día 1 es el Carmine Corp G2, sin duda. Luego ya, si nos vamos al día 2, no hay ni que pensarlo. Koi Carmine Corp, partido destacado, sin duda ninguna. Koi K-Corp. Rivalidad eterna, se odian. Segundo día de Caliste, segundo día de Yoyopium. Enfrentamiento de rivales históricos. No hay nada que comentar de este partido. Es el destacado del día 2, sin duda, el Koi Carmine Corp. Y en el día 3, realmente yo no veo ningún partido destacado. Quizás para la comunidad española el partido destacado sea el Heretics Fnatic, por el tema de equipo español contra jugadores españoles y demás, pero por nivel no debería serlo. Luego también podemos hablar del Giants Carmine Corp, por ese pique que tuvieron de querer fichar a Jake los de Giants, pero al final se lo quedó Carmine. Entonces ahí estaríamos, ¿no? Pero creo que el día 3, lunes, va a tener partidos menos interesantes que el resto de la jornada. Si tuviese que decir el partido destacado, para mí sería el Heretics Fnatic, pero viendo la hora que lo han puesto y la narrativa que puede seguir la LEC para promocionarlo, yo creo que el partido destacado por parte de Riot va a ser Giants contra Carmine Corp. Y entonces esos serían los 3 partidos destacados del día, según lo que yo creo. Carmine G2, Koi Carmine y Carmine Giants. 3 partidos de K-Corp en el día 1 como partidos destacados. Es el equipo más fuerte seguramente en fanbase de Europa, así que me lo puedo imaginar perfectamente de que lo haga así Riot. Vamos a ver cómo está el estadio, porque han hecho algunos cambios con la gente que puede entrar al estadio, con la fanbase y demás, y cómo se pueden comportar. Así que vamos a ver si se llena o si no se llena la arena de Berlín de la LEC, o si es un fracaso total, aunque hayan ampliado plazas, que el año pasado estaba siempre lleno, pero como se pusieron tan pesados con cositas de los espectadores, aunque a veces tenían razón, porque la Blue Wall hacía mucho ruido, molestaba mucho y tal, en otras cosas no tenían razón y generaron controversias, haciendo que muchos fans de Carmine Corps, por ejemplo, no fueran al estadio e intentaran incluso dejarlo vacío, porque así protestaban en contra que no le dejaban expresarse como fans en los partidos de su equipo. Veremos este año cómo se regula, porque ha salido un nuevo reglamento que no me he leído porque no me importa mucho, la verdad, el tema de los fans para mí, en plan de cómo hay que comportarse, porque no tengo pensado ir a Berlín este año por lo menos. Entonces veremos cómo están los estadios de los partidos de Carmine Corp y cómo está el estadio después de estas
novedades que ha puesto Riot, todos estos cambios en el reglamento, si queréis llamarlo así. Y nada, con esto nos quedan 2 temitas más light y acabamos el podcast, que me noto yo aquí, que estoy un poquito espeso y se me nota en la nariz que estoy taponado como un tapón. Así que nada, vamos a darle. No os hacéis la idea de lo difícil que se me está haciendo grabar este podcast así de taponado, ¿eh? Pensaba que iba a ser más fácil, pero estoy teniendo que cortar cada rato para respirar y para destaponarme y todo. Pero bueno, cosas del invierno y esperemos que para la semana que viene estar mejor, porque me afecta también mentalmente para hacer un podcast más entretenido y más fluido. Dicho eso, tema 1 que quiero tratar antes de cerrar el podcast. La off-season, leaks y anuncios tardíos. Que bueno, luego a lo mejor yo me noto mal en el podcast, pero vosotros lo notáis bien y todo fluido y es cosa mía solo, que la cabeza es muy puñetera, tú lo percibes de una forma, pero la gente lo percibe de otra totalmente distinta. Vale, ¿qué quiero hablar con este tema de la off-season, leaks y anuncios tardíos? Fácil y sencillo. Todas las off-seasons nos fastidian, nos apuñalan y nos dejan sin nada de LOL. Desde que quitaron sobre todo el LOL Stars, que a mí me molaba, que flipas, pero entiendo que tienen que descansar los jugadores y entiendo que lo hayan quitado. No hay nada de LOL ni de contenido casi, porque los equipos se callan y hasta que no sacan su videíto nadie confirma nada. Y sabemos los rosters porque los leakers los sacan, pero nadie dice nada porque está prohibido. Este año, sobre todo motivado por el paradigma de Ibai, creo yo, de hablar un poco de todo, de contar cómo habla de Yoyopion y demás, la gente ha dicho, va, yo ya paso de guardarme nada. Y en cuanto sale el leak se toma como algo oficial y hablan sobre ello. Hemos visto entrenadores como Guiloto, como Owner, como el propio Mauro Gariz y demás, hablando de sus fichajes, de qué equipo van a estar y qué roster van a tener, cuando ya ha salido liqueado, pero no oficial por su equipo, en entrevistas y demás. Lo cual tiene un arma de doble filo. Punto 1. Es una... ¿Cómo decirlo de forma suave? Es un fastidio no tener eh, ese anuncio guay del equipo, esa novedad, esa motivación de que te enseñen el equipo, te enseñen el roster y tú lo veas y no te lo esperes y te sorprendas. Eso es un fastidio. Y además te lo confirman sin confirmarlo, antes de que se confirme solo con los leakers, que ya desde hace tiempo los leakers son el anuncio oficial, pero te puede quedar esa duda de hasta que el equipo no lo confirme nada, ya sale la gente a confirmarlo antes de que el equipo, ya fastidies aún más el anuncio del equipo. Pero por otra parte, que esa es la parte mala simplemente de quedarte sin el anuncio guay del equipo, que bueno, que espabilen y que se callen y que consigan que la gente no lo liquee, tienes la otra parte que es, esta off-season por fin hemos podido tener un poco más de contenido. Otras off-seasons hemos estado mirando para el aire, nadie sale, nadie da entrevistas, nadie habla de nada porque no pueden hablar de su roster hasta que esté anunciado. Y a lo mejor lo anuncian una semana desde la LEC. Acaban los mundiales a finales de octubre, a principios de noviembre, si no me equivoco, y estás todo el resto de noviembre y diciembre mirando para el aire, comiéndote los mocos. Y principios de enero también comiéndote los mocos, porque nadie dice nada hasta el 8, el 10 de enero no sacan los rosters. Algunos salen antes, es verdad. Koi lo anunció en diciembre, pero no son la mayoría. Ya Janks hace poco que anunció la botlane aún. Eh, y no puedes hacer contenido sobre ello porque no está anunciado. No puedes traer a los protagonistas, que son los jugadores o los entrenadores, a hablar de ello. No puedes llevarlo a programas, no puedes llevarlo a sitios porque no está anunciado y el equipo no les deja hablar. Este año eso ha pasado. Han obviado ese pequeño detalle de no estar anunciado nada y han hablado igualmente de todo. Y se ha notado, a mí, algo que me ha gustado mucho y shout out para él es Jordi LMK, que ha hecho entrevistas a gente muy guay como Razork, como Guiloto, como Owner, como Isma Pedraza y demás. Ha traído gente que realmente no puede hablar de su equipo porque aún no estaba confirmado y han hablado igualmente sin pelos en la lengua y nos han dado un contenido muy guay y un insight muy bueno de la off-season y de lo que esperan para el año que viene. Por lo cual mi aplauso a Jordi y gracias a Ibai por cambiar este paradigma de estar calladitos todos durante 2 meses como si LOL no existiese. Y gracias a todas las organizaciones que han permitido que la gente de su club, aunque no esté nada confirmado, hayan salido a hablar y hayan dado un poco más de contenido y hayan hecho más llevadera esta off-season. Eso tiene la contraparte de en 2 semanas sabes todos los rosters y te quedas todo diciembre y enero mirando para aire hasta que empiece la LEC porque ya sabes todos los rosters, la parte mala, pero la parte buena es, gracias a eso la gente puede salir a hablar de sus rosters y comentar cosas y hablar de la Copa Scrims más abiertamente y conocer cómo van los equipos y cómo se han formado, lo cual es contenido y el contenido está bien para mantener el producto vivo, así que genial y gracias. Y como último tema, un poco relacionado con eso, André Guilotto, entrenador de Giants LEC,
estuvo tanto en Supermaníacos como con Jordi LMK dando una entrevista. Y ahí hablaron un poco de la IA de Giants. Que a lo mejor... Claro, ¿vosotros cómo lo pronunciáis? Es interesante. Giants, como antes, con ese final. Giants o yo lo pronuncio Giants. No, Giants, pero en vez de acabar en S, en X, porque acaba en X. Giants. No, a mí me suena... Me parece que por lo menos yo lo pronuncio así. Cada uno lo pronuncia como quiera. Hablando de la IA que tienen para encontrar talento. Punto uno. No es algo tan global de que tú le des a un botón y tengas lo que quieras. Por ejemplo, Jordi le preguntó sobre Razor que otros junglas y no te lo puede decir porque como no estaban buscando jungla, o no, no, perdón. Le preguntó sobre medios y medios no le pude decir porque al no estar buscando medios no tenían la IA entrenada con medios, por lo cual supongo que tienen que, como ellos, alimentarla manualmente. No es algo que esté conectado a una API o algo, tienen como que alimentarla o sí que está conectado a una API, pero tienen que meterle los prompts y demás para que busquen la información. Luego, otra cosa que habla es que de junglas y de supports es muy complicada porque es una guía estadísticamente, o sea, estadísticamente no estrictamente basada en datos. Por lo cual, un jungla a veces no lo ves porque te fuerza un flash en medio. Pero esa estadística es muy difícil de que la IA la reconozca. A lo mejor te pone flashes forzados, podría ponértelo, pero no puede evaluar cómo de importante es ese flash para el resto de la partida sin ver la partida entera. Entonces, tanto junglas como supports, que también tienen eso, a lo mejor un support se muere 8 veces y estadísticamente es un support horrible, pero luego es muy bueno por lo que aporta el equipo. Y entonces esas dos posiciones son muy difíciles de medir con la IA de Giants. Las mejores posiciones son las solo líneas y AD Carry. AD Carry es muy fácil. Si ves que un AD Carry hace mucho daño, si ves que un AD Carry muere poco, si ves que un AD Carry farmea mucho, si ves que un AD Carry en línea tira primeras torres, sabes más o menos su estilo de juego, sabes un poco por dónde van las torres y sabes si es lo que te interesa fichar para tu equipo, si es el estilo de juego que quieres tú propiciar. Lo mismo con los top laners, la diferencia de oro, las torres, los picks, los win rates con los picks, jugar Strong jugar Weak Side. Lo sabe todo la IA, lo puede ver, te lo puede decir y tú puedes anunciarlo y puedes distribuirlo y básicamente pues como haces. Filtrar por más muertes, menos muertes, recomendado, precio más bajo, ¿no? Y eso se puede hacer. Entonces, está bien eso y me parece una locura lo de la IA de Giants si lo usan bien, que en este caso yo creo que lo usan bien porque no lo usan para fichar, sino para scoutear. Porque tú imagínate, vas a la IA, no, mejor top laner, Nagnako, lo ficho. No, mejor top laner, Nagnako, el segundo, Lot, el tercero, Carlsen. Los pongo a los tres a tryouts y con la IA he filtrado con cosas que me interesan y ahora es cuando de verdad voy a ver si la IA tiene razón. De momento con Jackie se ha salido bien y con Lot parece que he acertado y vamos a ver si es verdad. ¿Será este el futuro? Para mí hay tres futuros de equipos fichando. Uno, los equipos que quieren crear talento tirando un poco más de los intangibles, como sería algo rollo Heretics, miran a Camilu y lo fichan y lo prueban, pero tienen que hacerlo ellos manualmente. Para mí eso, creo que el scouting, como pasa incluso en el fútbol, de ir a ver canteranos en tercera o en cuarta o en 20.000 ref, va a seguir existiendo en el LoL. De hecho, en el LoL es más fácil porque es de tu casa, no tienes que irte a un estadio de matar las cañas a ver un partido entre el Villa PNA contra el Lavacojones C. No hace falta porque lo puedes ver desde tu casa y eso está muy bien. La otra forma va a ser la de Giants con la IA o con estadísticas o con lo que sea, porque yo creo que de IA, quizás tenga algo de IA para entender, para optimizar, para buscar cosas. Pero eso a mí me parece que es una base de datos muy refinada y muy potente. Pero no, por cómo lo explicó Giliotto, a mí me parece que es una base de datos súper potente y la IA lo único que hace es poner una nota o ordenarlos. O sea que tampoco es que haga algo súper espectacular. Por lo menos lo que nosotros sabemos. Habría que verlo a mí si me dejasen toquetear. Yo desde aquí, si alguien de Giants escucha esto, yo le pido por favor que me dejen simplemente me compartan pantalla y me dejen ver 5 minutos de cómo funciona esa herramienta. Y yo no le digo nada a nadie ni nada, pero Dios, tendría unas ganas de verla que sería increíble, ¿eh? Por la curiosidad más que nada. Y luego la tercera forma de fichar de los equipos es jugadores ya consolidados, jugadores que han demostrado. Ya sea jugadores que están en otros equipos de LEC o jugadores que estarán en RL alta, ganando EU Masters o ganando su liga o así, y son jugadores que han demostrado que valen y fichándolos. Para mí esos otros tipos van a ser rollo scouting manual, scouting con herramientas o jugadores contrastados. Y ya con esto voy a ir finalizando el podcast. Porque ya es hora, ¿no? Llevamos 50 minutos. Y nada más. Antes de terminar, voy a hacer los avisos
globales de final de podcast. Aviso 1. Os recuerdo que al principio hice unas preguntas que quiero que habléis de si queréis off topics, si queréis que os haga un par de podcasts sobre Japón y dadme feedback sobre el podcast, si queréis que haya gameplays de fondo o si queréis que ponga algo de Lofi de fondo. Esas son las preguntitas que ya hice al principio. Luego recuerdo que os podéis suscribir, podéis comentar, podéis dejar un like y demás. Os recuerdo también que aparte de responder a mis preguntas, podéis dejar cualquier tipo de pregunta en los comentarios y será respondida de forma escrita por mí si es algo corto o la responderé al principio de los podcasts si es algo largo, si me hacéis una pregunta rollo súper interesante o algo que merezca la pena que lo sepa todo el mundo, me lo podéis dejar ahí y yo lo responderé. Esto es una relación donde ambos aportamos. Yo os pongo un podcast y vosotros podéis hacer lo que queráis, podéis preguntarme lo que queráis y podemos hablar porque sois importantes. Esto es para que participéis, para daros voz también, ya que no lo hago en directo, por los comentarios os doy voz. Y no es rollo, no, comentad y así mejoráis el algoritmo para tener 50.000 views. No, es comentad en serio para que interactuemos porque esto creo que sea una comunidad de gente que le gusta el LOL y que habla del LOL. Y si me equivoco, si tenéis algo distinto, me lo decís. Igual que podéis dejar vuestras predicciones para esta primera semana de LEC. Y de hecho, podéis ir poniéndolas en los comentarios y yo las voy a leer y vamos a ir comparando si habéis acertado más o menos que yo, ¿sabes? O sea, no va a ser simplemente las ponéis y punto. Yo las leeré y las comentaré en el podcast. Mira, pues este ha acertado más que yo, o este ha acertado menos, o este va primero, y podemos incluso hacer un ranking de la comunidad. Eso ya se puede ir hablando. Si mucha gente pone sus predicciones de esta semana de LEC, pues id poniéndolas cada semana y haremos un ranking y yo qué sé. El que más tenga le regalo una skin en el LOL, por ejemplo, no habría ningún problema. ¿Sabes? Para hacer una competición, estaría guay eso, ¿eh? Y poco más, os recuerdo eso. Podcast todas las semanas el día que toque. Y que estoy buscando trabajo. Si alguien quiere contratarme de periodista, de marketinero o de lo que sea, bouzadapablo@gmail. No estoy de broma, o incluso de cualquier otra cosa. Yo menos cosas relacionadas con números y ciencia, que no he estudiado nada de eso. El resto estoy abierto. Y no es broma siquiera. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Y recordad Betlalec, que empieza ya. Empezó la Superliga. De Superliga, lo siento, no vamos a hablar porque no me interesa mucho, así que no la voy a ver. No tengo tiempo para todo y tengo que filtrar lo que me interesa y lo que no. Y pues Superliga no me interesa lo suficiente. Y nada, eso. Hasta la semana que viene. Un besito y chao, chao.